Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Hoy, lo sabemos bien, termina el tiempo litúrgico de Navidad, estrictamente, aunque nosotros retiraremos todos los adornos navideños, ¿verdad? Pues el 9 de enero, la fiesta del cumpleaños de nuestro Padre. Y este tiempo litúrgico de Navidad termina con la celebración del bautismo del Señor, que es algo que causa muchísima sorpresa y muchísimas preguntas a las niñas en el colegio, en los colegios. Y no solamente a las niñas, sino a muchas personas adultas, ¿no? que dicen, bueno, pues entonces, si Jesús no tenía pecados, ¿para qué se bautizó? ¿Para quitarle el pecado original? No, Jesús no tenía pecado original. Entonces, ¿fue para crear el bautismo, instituir el bautismo en ese momento? Tampoco, ¿no? No fue ahí donde se instituyó. Y en fin, que es una cosa un poco liosa para muchas personas. Y con razón. El bautismo con que el Señor se bautizó, lo sabemos bien, pues era un bautismo de conversión, un signo, una preparación para el bautismo verdadero que Él traía. Arrepentíos porque ha llegado el reino de los cielos. Es lo que dirá Juan a quien acude a bautizarse en el Jordán. Arrepentíos porque ha llegado el reino de los cielos. Y en cambio, ha llegado el reino de los cielos, arrepentíos y creed en el Evangelio, es lo que dirá Jesús, cuando ya está la buena nueva presente. Bueno, por tanto, el bautismo de Juan es una llamada a la conversión, al arrepentimiento. ¿Y qué significa esa llamada, arrepentíos? Pues es una llamada a cambiar de conducta, a cambiar de mente, una llamada que se repite ahora también, Señor, para nosotros. Una llamada a abandonar nuestros pecados, a detestarlos, a odiarlos y a tratar de hacer el bien a partir de ahora, ¿no? Una persona arrepentida es una persona que no solamente mira al pasado, sino que también mira al futuro con el deseo de que se produzca esa metanoia, ese cambio de mente, ese cambio de vida. Pero no solamente eso, sino que arrepentirse también significa cambiar el propio modo de valorar las cosas, modificar los propios deseos, para que estén más en consonancia con lo que Dios quiere de nosotros. Y todo eso, todo ese conjunto de cosas, pues se significaban con el bautismo de Juan. Porque bautismo significa en griego inmersión, ¿no? Uno se sumerge para dejar en el agua, que es la muerte, ¿no? Para que muera en nosotros todo lo manchado, todo lo enfermo, y levantarse de ese modo, resurgir de las aguas renovado. Ese era el signo del bautismo. Y desde luego, tú, Señor, que nos presides desde el sagrario, desde luego no necesitabas convertirte, arrepentirte y mucho menos someterte a un bautismo, a una inmersión, a un signo que pretendía como significar o señalar esa conversión. Pues para nada, el Señor no necesitaba eso. Sin embargo, cuando te presentas ante Juan para ser bautizado, lo leeremos en el Evangelio de Mateo, Juan intenta disuadirte diciendo: ¿soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí? Juan se hace, representante de esa pega, ¿no? Dice, bueno, Señor, si es que tú no necesitas para nada la conversión, tú eres el santo que había de venir. ¿Cómo acudes a mí?
No sé, al leer esto me parecía que es una respuesta digna del hijo de Santa Isabel, aquella misma mujer que 30 años antes, cuando fue María a visitarla para ayudarla, le dijo: ¿de dónde a mí que venga la madre de mi Señor a visitarme? Esa misma humildad, dice Juan, ¿no? Soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí. Y nosotros, Señor, pues también nos sentimos indignos cuando vienes a visitarnos, por ejemplo, pues en cada comunión. Pero estas palabras, ¿no? Las podríamos repetir. ¿De dónde a mí, Señor, que vengas tú a visitarme? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Todos los momentos previos de la comunión están como transidos de ese sentimiento de humildad ante la grandeza de lo que va a ocurrir. Bueno, y desde luego ahí tenemos un caso en el que nosotros hemos de actuar como Juan. Pero no solamente ahí, sino también, Señor, podríamos decir esto: soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí, cuando vemos en la oración, en tu llamada a contar con nosotros como instrumentos para enseñar a otras personas a tratarte, a orar, a buscar la santidad, a santificarse en el trabajo, a santificar la propia familia, a ser buenos amigos, buenas amigas. Y cuando nosotros vemos que Dios quiere contar con nosotros como un instrumento para todo eso, pues es lógico que se nos encienda una luz que nos diga: pero si soy yo el que necesito que tú, Señor, me enseñes todo eso a mí, a hacer la oración, a ser alma de oración, a confesarme bien y aprovechar la gracia, a aprovechar la Santa Misa, a trabajar con presencia de Dios, a vivir todas las virtudes de la convivencia, de la amistad. Soy yo el que necesito que tú, Señor, me enseñes todo eso. ¿Cómo voy a ir yo a enseñar a los demás? Y sin embargo tenemos que hacerlo. Y el Señor dijo, la respuesta que el Señor dio a Juan ante esta pega fue: déjalo ahora. Está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere. En otros casos se dice, en otras traducciones, está bien que cumplamos toda justicia. O sea, el Señor, cuando nosotros nos llenamos de humildad, y ojalá, Señor, ocurra y sea verdadera, ¿no? Pero no una pose, ¿no? Sino de verdad, pues el Señor nos dice: déjalo, está bien que cumplamos, hay que hacerlo así, lo quiero hacer así. No te preocupes, ya lo sé. Pero bueno, volviendo a la escena de Juan, le dijo: déjalo ahora, está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere. Y podemos pensar, ¿por qué? ¿Por qué Dios quiere eso? ¿Por qué Dios quiere que el Hijo Santísimo se someta a un signo del arrepentimiento, de la conversión, cuando no lo necesita? Y bueno, podemos encontrar algunas razones de conveniencia. La primera, que se me ocurre, no es que sea, en fin, el orden lo pongo yo, ¿no? Pero que Jesús quiso someterse al bautismo de Juan para recomendar y sancionar solemnemente la misión del bautista. Pues esa podría ser una primera razón de conveniencia. Otra razón de conveniencia, pues que el Señor quiso mostrar su pertenencia, amor a la ley y al pueblo judío, ¿no? Quería mostrar que, pues, su religiosidad, dar buen ejemplo. Leía ayer en un libro que un sacerdote contaba cómo en su ciudad los baptistas alquilaron un estadio y entonces allí se bautizaban y se rebautizaban miles de personas que habían abrazado o que se habían unido a ellos en los últimos tiempos. Y entonces un católico de su parroquia había asistido como espectador, ¿no? Y se había conmovido, según le contaba. Me conmovió ver aquel espectáculo. Y entonces el sacerdote le preguntó que qué fue lo que le conmovió. Y la respuesta del hombre fue: el hecho de que, de nuevo, hay hombres que no tienen vergüenza de profesar ante el mundo que son creyentes. Bueno, pues aplicando esto al Señor.
¿no? Pues podría ser una razón de conveniencia que el Señor quería dar ese ejemplo de religiosidad judía. Bueno, otra razón de conveniencia, ya un poco más elevada, que la decía algún padre de la Iglesia, es que Jesús, al someterse a ese bautismo de Juan, santificaba las aguas para darle aquello que San Cirilo de Jerusalén llamaba, qué bonito esto, el olor de la divinidad, ¿no? Ese toque que en el futuro, ese poder divino, que les daría a esas aguas el poder de perdonar los pecados, que es lo que solo Dios puede hacer. Siempre que fueran acompañadas con esas palabras que el Señor nos dijo: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, pues son razones de conveniencias, ¿no? Y aún podemos darle como una más profunda, una simbología más profunda. Y es que el Hijo encarnado, unido a cada hombre que ha existido y existirá, o sea, unido a ti y a mí, a la humanidad en su conjunto, pues el Hijo del Hombre como que cogió a esa humanidad, la sumergió en el río Jordán para que resurgiera sanada, con ese germen de vida ya injerto en ella, etcétera, etcétera, ¿no? Limpia. Bueno, pues es como un símbolo de cuál iba a ser la misión del Señor, la redención. Pero todo eso, esta última interpretación, ¿verdad? Pues no sería, Señor, nos damos claramente cuenta que un ensayo incruento del bautismo de fuego que será la pasión, muerte y resurrección. Ese es el verdadero bautismo que coge la humanidad y la regenera, claramente. O sea, en este sentido, algunos padres de la Iglesia dicen que el bautismo del Señor en el Jordán es un símbolo de su pasión, de su muerte, porque la inmersión significaba muerte y la muerte, ¿no? Que era el bautismo de fuego. De hecho, no sé si os ha pasado que cuando leemos ese pasaje de la Sagrada Escritura, que a veces se lee en las adoraciones, en las bendiciones, el bautismo de agua, no solo de agua, sino de agua y de fuego, tal, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué será esto, Dios mío, no? A veces lo atribuimos al Espíritu Santo, ¿no? Pero bueno, también el bautismo de fuego es la pasión del Señor. Lucas nos transmite estas palabras del Señor. Con un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y qué angustia sufro hasta que se cumpla? Porque entonces, Señor, nos lavaste no con agua, sino con sangre. Y por tanto, en este día con el que termina la Navidad, ya, Señor, te agradecemos, pues, todo lo que hiciste por nosotros. Todo lo que hiciste y vas a hacer por nosotros, vas a hacer presente en esta Santa Misa que vamos a celebrar a continuación. Porque en cada misa recibimos ese bautismo de fuego. Toda la sangre del Señor nos limpia, nos purifica y nos sana. Y nos alimenta también. Pero pienso que también esta escena del bautismo del Señor debía estar en los planes de Dios por otro motivo. Y es que Dios Trino, y esto ya pues no es una conjetura, ¿no? Sino que es algo que está claramente dicho en el Evangelio. Dios Trino quería revelarse, mostrarse a todas las gentes, precisamente a través de ese gesto de humildad de nuestro Señor. O sea, Dios quería hacerse epifanía, revelación. Hoy es una fiesta que es la Epifanía, ¿no? También para los ortodoxos, por ejemplo. Bueno, pues Dios quería mostrarse, revelarse a través de eso que el catecismo de la Iglesia dice de una manera preciosa, dice así: ese gesto de Jesús, el bautismo, es una manifestación de su anonadamiento, citando la carta a los filipenses. O sea, la epifanía se produce cuando Jesús se humilla. Dios se nos revela cuando nosotros nos hacemos también humildes. Dios se revela a través nuestro y se muestra a los demás cuando nosotros nos anonadamos. Por eso Santa Teresa de Jesús decía que la humildad es la reina que da jaque a ese divino rey. Pues Señor, que yo no me crea nunca excepción,
que sea humilde, que me anonade, ¿no? Con todos los matices, ¿verdad? Y aplicaciones que esa palabra tiene, ¿no? Decir, bueno, pues yo, la última en todo, menos en el amor. Pues yo abro la puerta, cojo el timbre, la primera, con un santo orgullo, porque así se manifiesta Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo al mundo. Y es que, ya digo, solo a través del alma humilde Dios se puede manifestar. Porque ¿qué ocurrió entonces? Nos lo dice Mateo. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Y esto, Señor, que es una cosa fantástica, ¿no? Que vemos, por ejemplo, la relación tan estrecha que tú tienes con tu Padre, con tu Padre de Dios. Cómo el Padre ama sobre todo a Jesucristo. Bueno, pero no me quiero fijar solo en eso, sino que esto pasa, esto que hemos leído, que sea abrirse el cielo, bajar el Espíritu de Dios como una paloma, la voz del Padre que dice, este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, esto pasa cada vez que alguien es bautizado. Es decir, pasó el día de nuestro bautismo. Y como en la Santa Misa de algún modo se actualiza todo, es también, ¿no? Pues también vuelve a ocurrir en la Santa Misa. La Eucaristía es la fuente y el culmen de todos los sacramentos. Está como condensando todo lo que pasa. Y de hecho, el compendio del Catecismo dice que el bautismo de Jesús es una prefiguración de nuestro bautismo. Es decir, que también nosotros, cuando inclinamos humildemente la cabeza, siendo niños, bajo el agua que el sacerdote derramaba en nuestra cabeza diciendo esas palabras, pues también entonces se abrieron los cielos, vino el Espíritu Santo y nos hizo hijos amados de Dios, predilectos para siempre. Y por eso entendemos, Señor, que los santos han tenido como esa devoción al lugar de su bautismo, al día de su bautismo, porque eran plenamente conscientes del don inmenso, es el origen de todos los demás dones que nosotros tenemos. San Juan Pablo II, por ejemplo, cuando visitó, siendo ya Papa, Polonia, por primera vez, era el año 1979, al comienzo de su pontificado, pues acudió de peregrinación a su ciudad natal, Wadowice, entró en la parroquia en donde había sido bautizada, que la encontró pues adornada, llena de flores, y se encontró allí o se dirigió a la pila bautismal, que estaba también rodeada de flores, donde él había sido bautizado en el año 1920. Y lo primero que hizo fue arrodillarse y besarla con profunda devoción y reverencia. Y es que los santos sí que saben lo que es el bautismo, ¿no? Vaya si lo saben. Y no es para menos este gesto de San Juan Pablo II, porque el bautismo supone para cada uno de nosotros una nueva creación. No solamente una regeneración, ahí verdaderamente resurgimos completamente transformados. Y así, Señor, nosotros queremos también recibir cada uno de los sacramentos, y concretamente la Eucaristía, la confesión. De hecho, hay parte se puede hacer, ¿no? En la ceremonia de la Santa Misa o de la confesión, pues el rociar con el agua bendita mientras se dice, esto es señal de nuestro bautismo, ¿no? De esas aguas, ¿verdad? Es donde también surgen todo. Tengo aquí unas palabras que son bastante, a mí me han parecido muy bonitas, son del cardenal Thomas Spidlik, un moldavo, me parece que es, ¿no? Un cardenal del este, que tiene un libro donde habla de las fiestas, ¿no? El Evangelio dominical y festivo se llama, ¿no? De los evangelios de cada domingo y cada fiesta. Y precisamente en el de hoy escribía esto, decía, en el bautismo hemos renacido y allí embrionariamente está toda nuestra futura vida espiritual.
está la llamada a la santidad, está la llamada y el derecho a hacer apostolado, está, todo está ahí. De una manera misteriosa resuena en nosotros toda la historia del cosmos. Esto los orientales siempre con, ¿no? Nacido del agua, en la cual aleteaba el Espíritu de Dios. Génesis 1:2, ¿no? Y Dios dijo, haya luz. Génesis 1:3. También nuestra vida espiritual surge del agua y del Espíritu Santo. Somos iluminados. Misteriosamente nos convertimos en hijos de la luz. Vio Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Génesis 1:4. También en el hombre nace un sentido especial en relación al bien y el mal, con el bautismo, que muy pronto se manifiesta como voz de la conciencia. Los niños la sienten en modo muy puro, hasta que no se corrompe por las influencias negativas. Y nosotros, Señor, no queremos corromper nuestra conciencia. Podemos una y otra vez, y esta fiesta nos lo recuerda, volver a las aguas de nuestro bautismo. Señor, que me desprenda de todas las cosas que se me han ido pegando, esas ideas falsas, esos errores de juicio, esos intereses que tuercen mi conciencia, y que me hagas niño otra vez, con esa conciencia purísima, como el día que fui bautizado. Los niños la sienten en modo muy puro, hasta que no se corrompe por las influencias negativas. Pero volvamos a la narración del Génesis. La tierra produjo vegetación, plantas con semillas de su especie y árboles frutales que contienen la semilla propia de su especie. Génesis 1:12. Entonces explica, a los místicos les gustaba comparar el alma humana con una tierra fértil, capaz de producir muchos frutos. En ellos Dios arroja semillas en forma de buenos pensamientos o inspiraciones que deben producir, si no los sofocan, intereses falsos. Pues nosotros, en el bautismo, en nuestro corazón, cayó esa semilla que ha ido dando tanto fruto a lo largo de nuestra vida. Y el día de hoy, el bautismo del Señor nos recuerda nuestro bautismo, y nuestro bautismo nos recuerda la necesidad de acoger también pues todas esas semillas, que no solamente el día del bautismo, sino tantas veces, constantemente, Dios va arrojando con las inspiraciones en nuestra oración, ojalá ahora en esta meditación, en un momento de cualquier, yo qué sé. Y dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento. Claro, este cardenal está hablando del bautismo, y lo que hace es coger el Génesis. ¿Por qué? Porque el bautismo, la tesis de este cardenal es una nueva creación. Y entonces se va fijando en el texto de la creación. Dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento. Génesis 1:4. Según la interpretación que hace San Basilio, estas lumbreras en nuestra vida son los mandamientos de Dios, que guían al hombre, como el sol, la luna y las estrellas conducen a los marineros al puerto donde deben ir las naves. Los mandamientos de Dios. Y para nosotros, ese don que se convierte también en guía de nuestra vida, en estrella de nuestra vida, que es el don de la vocación. Con todas sus, podemos decir así, son obligaciones, pero son mucho más que obligaciones, ¿no? Pues las normas del plan de vida, las costumbres que tenemos en casa, la charla fraterna, todo, la formación que recibimos, la vida en familia, el ambiente de milicia, todas esas cosas son lumbreras en nuestro firmamento que nos conducen al puerto donde debemos llegar. La narración de la creación, dice este cardenal, termina con una última decisión. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué sucede entonces con el bautismo si desde el inicio fuimos creados de esta forma, si ya éramos imagen y semejanza de Dios? Generalmente los padres de la Iglesia interpretan el versículo de este modo. Los hombres son realmente imagen de Dios desde el comienzo de su existencia. Pero la imagen ha sido ofuscada por el pecado, como si hubiese sido oscurecida por un velo negro o cubierta por una
fea máscara. El bautismo lava nuestro rostro espiritual, que así resplandece en su gloria original. De ahí se comprende la importancia del bautismo en la propia vida. Nuestro Padre le gustaba mucho, ¿no?, decir que toda nuestra vocación, toda la llamada a la santidad, toda la llamada a ser almas apostólicas, estaba ya contenido en nuestro bautismo. No era nada añadido a nuestra vida. Pues nosotros, Señor, esta fiesta de hoy nos puede servir como para retomar, rebuscar en nuestro corazón todas esas semillas y hacerlas fructificar de nuevo. La llamada a la santidad, que nos confiere, ya dicho, el mandato del apostolado, ese ser insertados, y ahora cito a Benedicto XVI en una homilía en un día como hoy, en una compañía de amigos que no nos abandonará nunca, ni en la vida ni en la muerte, porque esta compañía de amigos es la familia de Dios, la Iglesia, que lleva en sí la promesa de eternidad y que nos acompañará siempre, incluso en los días de sufrimiento, en las noches oscuras de la vida. Ahí esa compañía de amigos, Señor, nos brindará consuelo, fortaleza, luz. Y además es una compañía tan fiable que no desaparecerá nunca. La comunión de los santos. Pues todo eso nos lo consigue el bautismo. Pasó el día que fuimos bautizados. Y hay un efecto más del bautismo en nosotros que ahora nos podemos fijar, y es que somos hechos sacerdotes de nuestra existencia. ¿Te acuerdas de aquellas palabras de San Pedro que también gustaban tanto a nuestro Padre, ¿no? Vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Y un documento pontificio, la Redentoris Sacramentum, dice: todos los fieles, por el bautismo, han sido liberados de sus pecados e incorporados a la Iglesia, ya lo hemos visto, destinados por el carácter que imprime en nuestros corazones al culto de la religión cristiana, para que por su sacerdocio real, perseverantes en la oración y en la alabanza a Dios, ellos mismos, tú y yo, por tanto, se ofrezcan como hostia viva, santa, agradable a Dios, y todas sus obras lo confirmen y testimonien a Cristo en todos los lugares de la tierra, dando razón a todo el que lo pida de que en Él está la esperanza de la vida eterna. O sea, que el bautismo nos ha hecho a nosotros gente para el culto, sacerdotes de nuestra propia existencia, que ofrecemos nuestra vida en salvación por todas las almas y también para hacer presente a Dios, para que Dios se revele, la epifanía, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra familia, en nuestro centro, allá donde nosotros estamos. Concretamente nuestro trabajo, ¿no? Ahora vamos a empezar, ya se acaban los que hemos tenido estas vacaciones tan largas, ¿no? Otros habéis tenido menos vacaciones, ¿no? Pero ya empieza nuestro trabajo cotidiano. Pues nuestro trabajo, por el carácter de sacerdotes que tenemos, allana el camino a Dios. Fíjate, pan y vino, que es lo que vamos a consagrar en la misa, en el cuerpo y la sangre del Señor. Pan y vino que son fruto del trabajo de los hombres. El Señor no son dones sin más de la naturaleza. Tú, Señor, no elegiste para transformarlos en tu cuerpo y tu sangre, pues una pera y agua, por ejemplo, que son dos dones de la naturaleza que uno no tiene que hacer nada. No, sino que es el pan que hay que amasarlo, recolectar, tal, no sé qué, no sé cuánto. El vino que hay que machacar, dejar fermentar. Son fruto de la naturaleza, pero también del trabajo humano. ¿Qué nos está diciendo? Que sin el trabajo no habría Eucaristía, presencia divina entre nosotros. O sea, verdaderamente todo trabajo allana el camino a Dios en este mundo, lo manifiesta. Pues Señor, que yo trabaje esta fiesta al principio ya del año litúrgico, ¿no? Que me recuerde, al principio del año civil también, ¿no? Que me recuerde constantemente que yo te tengo que traer al mundo a través de mi trabajo. Y también que me recuerde
ese carácter sacerdotal de mi alma, que yo soy para los demás. En 1971, San José María bajó muy contento a la tertulia con una carta de un sacerdote recién ordenado que le había escrito, y ese sacerdote le contaba que estaba de capellán en un club y en un colegio, y entonces le decía con gran sencillez este hermano nuestro joven, decía: Padre, yo de mí no sé nada, soy estos chicos y sus cosas. Y a nuestro padre le alegró muchísimo. Bueno, pues nosotros, Señor, con ese alma sacerdotal que hemos recibido, nosotros ya no somos nosotros, somos los demás. Nuestra vida está para servir a los demás, como todo sacerdote. En fin, vamos a terminar, ¿no? ¿Cuántas veces el punto focal al que dirigimos todas las peticiones que nos hacen es la Santa Misa, ¿no? Lo hacemos ahora, ponemos en la patena a todas esas personas, ofrecemos y nos ofrecemos a nosotros mismos por esas personas que nos han pedido oraciones, ¿no? Yo ahora me recuerdo, por ejemplo, a una persona muy querida, amiga, que después de muchos años esperando y buscando tener un niño, cuando ya lo habían conseguido 9 años, pues el Señor ha querido llevárselo cuando ya estaba de 7 meses, ¿no? Pues imaginaros la pena y la desolación de ese matrimonio, ¿no? Pues, y cuando nos cuentan cosas así, Señor, ¿nosotros qué hacemos con nuestra alma sacerdotal? Pues llevar a la misa todo eso, para pedirle al Señor que les dé su gracia, su fuerza. Pues vamos a vivir esta Santa Misa muy enraizada en nuestro bautismo, con esos deseos de también nosotros gastarnos por todos los hombres. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.